Hola iglesia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a hablar un tema muy especial, usted lo ha visto ahí, está en el título, siempre se puede rascar algo. Usted se pregunta de dónde viene eso. Bueno, es una expresión que tienen en España que lo hacen muchos de los muchachos para explicar que siempre se puede lograr algo más. Siempre podemos ir tras algo mejor. No deberíamos rendirnos ni quedarnos a la mitad. Podemos ir por más. Y ustedes saben que la fe que nos ha dado nuestro Señor es una fe que nos invita a vivir una vida mejor, una vida más excelente, una vida de riesgo, sí es verdad, pero también de mucha ganancia. En nuestra vida vamos a encontrarnos con que las oportunidades no son tan fáciles de agarrar. Muchas oportunidades son calvas. Eso significa que no se pueden coger con facilidad. Y menos si no estamos en la posición para tomarlas, para recibirlas y para hacer algo productivo con ellas. Y es que también nos damos cuenta de que las oportunidades no siempre son como uno se las imagina. Las oportunidades sí tocan nuestra puerta. Hemos tenido muchísimas oportunidades, pero muchas de las oportunidades, si no es la mayoría, vienen siempre con algún tipo de oposición. Algo que nos incomoda, algo que estorba, algo que lo hace complicado. Son oportunidades, nos dan ventajas, pero también hay situaciones y retos que afrontar. Ahora, no siempre la oportunidad es oportunidad. A veces las oportunidades están escondidas detrás de la oposición o la misma oposición es una oportunidad que Dios nos está dando. Si tú miras en las historias de la Biblia, siempre que había una oportunidad para crecer, siempre que había una oportunidad para ser mejor, primero había una oposición. Entonces llegaban los problemas y Dios escogía a alguien, le daba la oportunidad para que creciera, para que fuera mejor y para que fuera usado por Dios. Y es que a veces nos perdemos la oportunidad de confiar en Dios porque estamos tan ocupados, tan enfocados en la oposición que se nos olvida que tenemos al mejor de los aliados, al victorioso, a nuestro Dios, al Todopoderoso. Si tú miras la historia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, te vas a encontrar con que Dios siempre usaba a personas que no se asustaran con la oposición. Si bien podían tener miedo y en ocasiones se valía tener miedo, pero en otras el Señor les decía, no, van conmigo, no están solos. Y solo cuando se llenaban de fe, dejaban de alimentar sus miedos y alimentaban su fe, era que lograban salir adelante. Y lo que en primera instancia era una oposición, luego se convirtió en una gran oportunidad con mucho éxito. Si miras en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva tuvo el auge de predicación y de mayor cantidad de convertidos cuando hubo persecución. La persecución fue un momento muy complicado en la iglesia para ese entonces, pero también trajo mucho crecimiento para la iglesia. Así que si te das cuenta, la oposición no siempre trae resultados negativos. Dios puede utilizar la oposición para traer resultados muy grandes, positivos para tu vida. Y es que también hay momentos en la vida donde tendrás que entender que no siempre cuando hay oposición es porque vas por mal camino o porque las cosas están muy mal. Siempre que está muy oscuro es porque ya va a amanecer. Y cuando Dios permite que esos momentos lleguen a tu vida, es momento de prepararse porque Dios está a punto de hacer algo maravilloso. Si tú te das cuenta, la oposición se levanta siempre que hay algo grandioso que está a punto de suceder. No siempre la oposición es una mala noticia. Y es que tenemos la perspectiva de que si hay algo en contra, entonces ya se puso complicado, ya no es lo que esperábamos, ya no es tan chévere, yo quería que todo fuera más fácil. No. La oposición no solo es usada por Dios para abrir puertas mucho más grandes y mejores, sino también para prepararnos, para formar nuestro carácter, para ayudarnos a ser más fuertes, para ayudarnos a ser mejores. Por eso, cuando la oposición venga a tocar tu puerta, dile a tu fe que vaya y le abra. Porque necesitamos no solo un diálogo de fe, sino una actitud de fe para recibir los obstáculos y las situaciones que estamos viviendo. Tú sabes que tu actitud es definitiva, porque con tu actitud respondes y Dios está mirando cómo respondemos. De hecho, que la adoración, como lo hemos hablado, no es solo cantar, es mi respuesta delante de Dios con respecto a lo que está pasando en este mundo. Y Dios está mirando si reaccionas con fe o si reaccionas con miedo e inseguridad. Déjame decirte algo, las oportunidades que Dios envía a nuestra vida no siempre se ven como oportunidades al inicio.
A veces la oportunidad que Dios tiene para nosotros se presenta como una obediencia sencilla o como algo pequeño que Dios nos está pidiendo que hagamos, y entonces uno dice, pero ¿detrás de esto qué es? Y esto es lo mismo de siempre. Y no nos damos cuenta que detrás de una obediencia sencilla o pequeña es donde está la oportunidad que hemos estado esperando toda nuestra vida. Cosas pequeñas son las que definen nuestro futuro. Si bien hay grandes decisiones que pueden definirlo todo, cada día, con las pequeñas decisiones que estamos tomando, definimos toda nuestra vida, todo nuestro futuro. ¿Por qué? Porque en esas pequeñas decisiones se están formando hábitos, y en esos hábitos que se están formando, tú estás siendo formado, tu carácter, la persona en la que tú te estás convirtiendo. Por eso las grandes oportunidades de Dios siempre vienen detrás de una pequeña obediencia que Él te está pidiendo. Por eso, uno de los errores más comunes que todos cometemos es subestimar esa pequeña prueba que Dios nos hace con alguna obediencia pequeña. Porque esa prueba habla de nuestra confianza, de cuánto creemos en lo que Él nos dice y en lo que Él prometió. Si tú eres capaz de obedecer a Dios en cosas pequeñas, la Biblia dice, el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Y es que fíjate, nosotros pudiéramos ponernos en el caso de David. David le habían dicho que iba a ser rey. Él estaba ungido, de hecho que por un profeta. Dios había enviado a un profeta a ungirlo, a decirle, tú vas a ser rey. Y pues lo que uno esperaría es que de pronto si iban a haber problemas, que el gigante llegara a la puerta de la casa de David y le dijera, hey, yo soy el gigante que Dios envió para que tú derrotaras y para que tuvieras la victoria sobre todo y entonces llegaras a ser rey. Mátame. Uno diría como, eso es lo que uno espera, ¿no? Oportunidades claras. A veces yo le he dicho al Señor, Señor, me gustaría que fueras un poco más claro. Y yo dejé de hacer esta oración, de pedirle claridad sobre muchas cosas, porque el Señor empezó a decirme la verdad. Me dijo, me gustaría que tú fueras más obediente. Imagínese usted quiere que Dios sea más claro en lo que Él quiere hacer, y Dios está pidiendo solo que seas más obediente, porque una vez que Él puede ver que tú confías en Él, es cuando Él confía en ti para mostrarte más detalles de su plan. Y es que tomando el ejemplo de David nos damos cuenta que no ocurrió así. No llegó el gigante a la puerta de David a decirle, hey, vénseme porque yo soy el siguiente escalón en tu ascenso a ser rey. ¿Saben quién fue el que tocó la puerta? El papá de David. Y le dijo, David, quiero que vayas y le lleves estos quesos a tus hermanos, que ellos están haciendo algo importante, están en cosas de hombre, en cosas de guerra, ve y llévale la merienda porque ellos te necesitan. Bueno, retomemos. Uno dice, yo estoy destinado para ser rey, Dios me ha prometido cosas grandes, pero ir a llevar quesos, ir a llevar la merienda para otra persona, eso no es trabajo de un rey. Muchas personas dejarían de hacer lo que Dios les está pidiendo que hagan solo porque creen que ese no es el trabajo que se merecen o eso no es lo que Dios les prometió. Recuerden, la Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres. Y honrarlos no significa hacer todo lo que ellos dicen, significa hacer las cosas que los bendicen, hacer cosas que honren a su nombre, al nombre de nuestros padres, pero no necesariamente con cosas malas. En este caso no le está pidiendo nada malo, le está diciendo, ve y haz esto. David toma esta pequeña obediencia y pasan cosas espectaculares. Él llega a donde está el ejército, ve todo el problema que está con Goliat, que está insultando al pueblo, que nadie tiene los pantalones para ir a enfrentarlo, y es ahí cuando llega su momento. Pero quiero que notes que no llegó su momento en la casa, llegó el momento después de una pequeña obediencia. En ese momento llegó su momento de gloria. Ahora, yo quiero decírselo a ustedes de esta manera. Cuando uno subestima las pequeñas obediencias, se pierden las grandes oportunidades de Dios. No siempre la obediencia parece una gran oportunidad, pero sí que la esconde. Y más obedeciendo la voluntad de nuestro Dios. Siempre que confiamos en Él, que decidimos confiar en Él, vienen cosas espectaculares para nuestra vida. Ahora, siempre que hablamos de bendición, nos imaginamos lujos, ¿no? Nos imaginamos casas, carros, viajes y demás. Pero a veces hay bendiciones y privilegios que no necesariamente son lujos. La oportunidad de servir al Señor, la oportunidad de marcar la historia, la oportunidad de servir en su obra, eso es un lujo de otra clase.
pero sigue siendo una victoria para el ser humano participar en los proyectos de Dios. Ahora, no te voy a decir que Dios te va a mandar solo por cosas espectaculares, viajes y todos los momentos de tu vida espectaculares. No, hay momentos difíciles, hay momentos de tentación, hay momentos de valles, hay momentos de situaciones complicadas. Pero obedecer incondicionalmente a nuestro Señor sí que trae grandes oportunidades para nuestra vida. La Biblia nos cuenta que esta pequeña obediencia, en el caso de David, lo puso en la posición correcta para la batalla. Si él no hubiera hecho esta pequeña obediencia, jamás se hubiera tenido la oportunidad de tener al gigante enfrente y hacer lo que Dios le dijo que hiciera, que fuera y peleara. Eso que Dios le puso en el corazón, él lo hizo porque estaba en el momento indicado. La obediencia lo puso en el lugar indicado para brillar. Y es que Dios quiere que nosotros seamos luz. Eso lo dijo el Señor Jesús. Que Él quiere que nuestra forma de vivir, la forma en la que hablamos, la forma en la que nosotros actuamos en cada situación, demuestren quién es Él. Pero no podemos demostrar ni representar a Dios si no obedecemos sus palabras, si no seguimos sus consejos. En el Nuevo Testamento también encontramos un ejemplo de cómo alguien creyó con todo su corazón y obedeció antes de ver los detalles, antes de conocer todo el plan. Y esto hizo la diferencia. En la Biblia, en Hechos capítulo 12, versos del 6 al 8, quiero que lo leamos, lo dice la palabra de Dios para todos, esta versión. En el versículo 6 dice: Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. Había más soldados cuidando la puerta de la cárcel. Era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente. Resulta que Pedro, muy obediente, muy cristiano, había predicado el evangelio, había estado hablando de Cristo y eso no le gustó a mucha gente y lo tomaron preso. Y cuando dice que Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente, no era para presentarlo, miren, él es Pedro, sino querían enjuiciarlo. Es más, me atrevo a decir que pensaban matarlo y Pedro lo sabía. Y por eso él estaba ahí al lado de 2 soldados y estaba con mucha seguridad en esa cárcel porque no querían que se escapara. Pedro probablemente sabía que era el último día de su vida. Él pensó, bueno, hasta aquí llegué, pues yo creo en Dios, pero a Jesús también lo mataron, a otros también los han matado, así que puede que yo no sea la diferencia. Sin embargo, Pedro no muestra evidencias de estar preocupado, Pedro no muestra evidencias de estar, asustado. Más bien, mire lo que dice la Biblia, en el versículo 7, dice, de pronto apareció un ángel. No, el versículo 6 es el que lo dice. Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía. Yo no sé si usted recuerda que Pedro estuvo en la barca con Jesús mientras estaban en una tormenta y Jesús estaba dormido. ¿Cómo es que una persona, ya sea Pedro o Jesús, se duerme en medio de los problemas? ¿Será que eso habla de que está con poco interés o no quiere algo más? No. Ese sueño no habla de que Pedro no tuviera interés o que Jesús no tuviera interés. Ese sueño habla de que ellos sabían algo que los demás no. Y al inicio Jesús lo entendía y los discípulos no. Luego los discípulos lo fueron entendiendo y podían descansar en el Señor. Una de las cosas que trae la obediencia es que tú puedes descansar en Dios cuando tú estás haciendo las cosas bien. Cuando tú estás obedeciendo a Dios, cuando estás caminando con Él, si pasan cosas difíciles o si pasan cosas complicadas, no tienes temor, porque no fuiste solo, porque no lo hiciste a tu manera. Tú lo hiciste con el Señor, lo hiciste obedeciendo su palabra. Y el versículo 7 continúa diciendo, de pronto apareció un ángel del Señor, una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó. Le dijo, levántate rápido. Entonces las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Luego el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Pedro lo hizo y entonces el ángel le dijo, ponte la capa y sígueme. Si miramos el orden de los hechos, lo que ocurrió aquí es impresionante. Se le aparece un ángel y lo despierta. Le tocó el costado y lo despertó y le dijo, levántate. Mire,
Si uno no supiera obedecer, uno dice, ¿y por qué? Estoy dormido, ¿cierto? Es lo que uno diría. Pero Pedro inmediatamente se levantó y cuando se estaba levantando, se cayeron, dice, las cadenas de las manos de Pedro. La obediencia no solo trae buenos resultados en cuanto a las oportunidades, la obediencia es liberadora. Muchas de las situaciones que te están atando en tu vida, que no te dejan avanzar, muchos de los hábitos que no has logrado vencer, no es porque Dios esté esperando que lo hagas en tu propia fuerza. Dios está esperando que hagas esos pequeños actos de obediencia en donde Dios te da oportunidades tanto para escapar de la tentación como te da oportunidades para llevarte mucho más lejos de lo que tú te imaginas. Si tú confías en el Señor, cuando no entiendas lo que está sucediendo o cuando no lo entiendes, pues vas a recibir bendiciones que no se pueden explicar, que ni siquiera se pueden entender. Y esta es una de las ventajas de la obediencia. Cuando tú confías y crees y obedeces a Dios, aun cuando no parece tener sentido, entonces tu nombre queda anotado en la lista de los que van a recibir bendiciones que no parecen tener sentido, que parecía que no eran para esa persona, que parecía que la persona no estaba su nombre o su experiencia no daba para recibir esa bendición. Cuando tú obedeces al Señor, te pones en una posición de bendecible, en donde Dios puede darte mucho más de lo que tú te imaginas. El ángel le dijo, párate, y cuando él se estaba parando, las cadenas se cayeron. Y mire que ocurrió algo bonito. Dice, luego el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Cualquiera de nosotros dice, pero ¿para qué me he visto si aquí están al lado los soldados? Cualquiera diría, ¿y quién es usted? Cualquiera diría, ¿cómo así? ¿Y qué va a pasar? Resulta que en esta historia no vemos que Pedro dijera como, dame detalles, ¿no? Solo hizo lo que se le pidió. Y entonces el ángel le dijo, ponte la capa y sígueme. Y resulta que esa fue la forma en la que Dios lo sacó a Pedro de una muerte segura. No conocía todos los detalles, solo caminó en pequeños pasos de obediencia, en donde Dios lo liberó de cosas que, pues nosotros sabemos la historia, eran de muerte. Así que no sé si estás comprendiendo bien lo que te quiero decir. La obediencia es más importante de lo que nosotros nos imaginamos. La obediencia no es solo para niños pequeños. Hay que obedecer a los padres. Hay que obedecer a la mamita o al papito. No. La obediencia es para todos. No importa qué edad tengas. No importa si eres muy mayor, si eres joven o niño. Obedecer trae unas consecuencias muy buenas, de mucho beneficio para nuestra vida. Y como Pedro nos modeló, la obediencia no siempre exige detalles. Y para obedecer a Dios no siempre tienes que saber todos los detalles. No siempre tienes que saber qué va a ocurrir después, qué es lo que Dios ha estado planeando. Porque tu obediencia es el resultado o el reflejo de tu confianza. Y nuestra confianza en Dios debe ser incondicional. Debe ser todo el tiempo, no solo cuando nos parece que nos conviene. Ya que confiamos en que Dios planea lo mejor para nosotros, podemos confiar y obedecer a Dios aun cuando no veamos en qué nos conviene. Pero de algo sí estamos seguros, de que obedecer a Dios sí nos conviene. Como conclusión, te puedo decir que obedecer no siempre es fácil. Yo no estaba diciendo que sea fácil obedecer. A veces caminar con Dios cuando no entiendes lo que está pasando, cuando parece que no tiene sentido, no es una tarea fácil, pero vale la pena. Créeme, hay muchas personas que pueden seguir haciendo las cosas mal, metidos en vicios, haciendo negocios torcidos, haciendo las cosas como no deben hacerlas. Y tú puede que estés haciendo lo correcto, queriendo hacer las cosas bien y demás, y puede que no veas el resultado tan rápido. Mantenerse haciendo las cosas bien, obedeciendo al Señor, lo que nos dice su palabra, al final va a tener muy buenos resultados. Y no me refiero por allá al final de los tiempos en la eternidad. Me refiero en el camino de la vida. ¿Tú crees que es que la gente le va a ir bien todo el tiempo por hacer las cosas mal? La Biblia dice, matará al malo la maldad. Al que hace lo malo, al que siembra lo malo, eso mismo va a cosechar. Y aunque en estos momentos tengan un beneficio que tú no tienes por hacer las cosas mal, al final no tienen la paz, la seguridad y el favor de Dios que tú sí tienes por hacer las cosas bien. Por eso tienes que mantener en tu corazón la expectativa de que debemos mantenernos haciendo lo correcto a pesar de que no veamos los resultados inmediatamente. Dios le va a pagar a cada quien de acuerdo a cómo se ha comportado.
Por eso la Biblia dice en Gálatas 6:9, en la traducción en lenguaje actual, mira, lo voy a leer, dice así: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Dios tiene un premio para ti por haber estado en tanto esfuerzo, en tanta dedicación, por haberla dado toda, por hablar mejor, por comportarte mejor, por evitar los torcidos, por evitar la corrupción. Dios te va a recompensar. Solo tienes que seguir esperando lo mejor de Dios y estarás a punto de recibir bendiciones que ni siquiera te imaginabas que eran para ti. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que la obediencia ahora tenga otro significado en tu mente. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima. Chao.